La pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas y en ocasiones de los tejidos adyacentes. Los desencadenantes más comunes son la litiasis biliar y el consumo de alcohol. La gravedad de la pancreatitis aguda se clasifica en leve, moderadamente grave o grave, según la presencia de complicaciones locales e insuficiencia orgánica transitoria o persistente. El diagnóstico se basa en la presentación clínica, los niveles séricos de amilasa y lipasa y los estudios de diagnóstico por imágenes. El tratamiento es sintomático con líquidos IV, analgésicos y soporte nutricional. La litiasis biliar y el consumo de alcohol son responsables del más del 70% de los casos de pancreatitis aguda. Algunas causas de pancreatitis aguda, hablamos de fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la ECA, pentamidina, ácido valproico. En cuanto a causas infecciosas, la parotiditis, hepatitis A, hepatitis C. En algunas causas mecánicas o estructurales, los cálculos biliares. En cuanto a causa metabólica, aumento de los triglicéridos, aumento del calcio. Toxinas, el alcohol, metanol. Otras, por ejemplo el tabaquismo, el embarazo, una isquemia causada por hipotensión o ateroembolia. Independientemente de la etiología, un evento temprano en la patogenia de la pancreatitis aguda es la activación de las enzimas pancreáticas, que conducen a una lesión autodigestiva de la propia glándula. Las enzimas activadas y las citocinas que ingresan en la cavidad peritoneal causan una quemadura química y acumulación de líquido en un tercer espacio. Las que ingresan en la circulación provocan una respuesta inflamatoria sistémica que puede causar un síndrome de dificultad respiratoria aguda y lesión renal aguda. En cuanto a los tipos de pancreatitis, hablamos de la pancreatitis intersticial, que se define por la presencia de un páncreas agrandado en las imágenes. Se pueden ver estrías peripancreáticas que sugieren una inflamación. La mayoría de los pacientes desarrolla este tipo de pancreatitis. La mayoría de los casos son autolimitados. En cuanto a la pancreatitis necrosante, se define por la presencia de necrosis pancreática o peripancreática y ocurre en un 5 a un 10% de los pacientes con pancreatitis aguda. Se asocia con una evolución prolongada y un poco más grave. En cuanto a signos y síntomas, encontramos la presencia de dolor abdominal epigástrico. Generalmente es de inicio brusco, es constante, es grave y empeora al caminar y acostarse, y se mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante. El dolor generalmente se irradia hacia la espalda en un 50% de los pacientes. Las náuseas y los vómitos suelen ser debido al hilio paralítico localizado o generalizado. Encontramos distensión abdominal, la debilidad, la sudoración, el paciente puede tener taquicardia, encontramos el pulso de 100 a 140 latidos por minuto, una fiebre que va de 38 a 39 grados centígrados, el signo de Grey-Turner, que es una equimosis de los flancos, y el signo de Cullen, que es una equimosis de la región umbilical. Indican la extravasación del exudado hemorrágico. El diagnóstico. Se sospecha pancreatitis en todos los casos de dolor abdominal intenso, sobre todo en un paciente que consume cantidades significativas de alcohol o tiene un diagnóstico de litiasis biliar. Es importante recordar que el diagnóstico correcto de pancreatitis aguda debe ser realizado en todos los pacientes dentro de las primeras 48 horas de su valoración inicial. Los fundamentos del diagnóstico son las características clínicas, el dolor abdominal y el vómito, junto con la elevación de las enzimas pancreáticas en el suero. En cuanto al diagnóstico diferenciales, encontramos una úlcera gástrica o duodenal perforada, un infarto mesentérico, una obstrucción intestinal estrangulante, un aneurisma de la aorta, un cólico biliar, una apendicitis, una diverticulitis, un infarto de miocardio en la parte inferior, un hematoma de los músculos abdominales o del vaso. En cuanto al laboratorio, la amilasa y la lipasa séricas están elevadas, generalmente más de 3 veces el límite superior de lo normal, dentro de las 24 horas en 90% de los casos,
y su vuelta a la normalidad es variable dependiendo sobre todo de la gravedad de la enfermedad. La lipasa permanece elevada por más tiempo que la amilasa y es un poco más precisa para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Diagnóstico por imagen. La tomografía computarizada con contraste IV es el estudio del diagnóstico por imagen elegido para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda y evaluar las complicaciones locales. Para la evaluación de riesgo inicial, los factores de riesgo relacionados con el paciente que predicen un curso grave incluyen los siguientes: una edad mayor a 60 años, una obesidad con índice de masa corporal mayor a 30, un alcoholismo prolongado e intenso, una presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, marcadores de laboratorio de hipovolemia, por ejemplo el nitrógeno ureico elevado, el hematocrito elevado, presencia de derrames pleurales o infiltrados en la radiografía de tórax al ingreso, cambios en el estado mental. Los sistemas de puntuación de gravedad requieren mediciones múltiples y pueden retrasar la gestión adecuada. Algunos de estos se pueden realizar al ingreso para ayudar a clasificar a los pacientes, mientras que otros no son precisos hasta 48 o 72 horas después de la presentación. Los criterios de Ransom. Este sistema de puntuación es complejo y requiere datos de un periodo de 48 horas, pero tiene un buen valor predictivo negativo. El tratamiento básico de la pancreatitis aguda incluye reposición temprana de líquidos en función del objetivo. La analgesia, el alivio adecuado del dolor requiere el uso de opioides parenterales como hidromorfona o fentanilo, que deben administrarse en dosis adecuadas. Se deben administrar medicamentos antieméticos para aliviar las náuseas y los vómitos. El soporte nutricional. Los pacientes con pancreatitis leve pueden comenzar una dieta oral baja en residuos, lipograsa y blanda tan pronto la puedan tolerar.